Ahora, muy importante, y puede que sí sea pregunta de examen. ¿Cuáles eran las actividades económicas en la Nueva España? O sea, cómo se hacían de dinero y cómo se administraba ese dinero dentro y fuera de la colonia de Nueva España, de aquí en México. La principal actividad de la Nueva España era la minería. Sacar de aquí el oro y la plata fue lo que más dejaba a los españoles. Dice, la minería fue la principal fuente de actividad económica del siglo XVI, o sea, 1500 en adelante, debido al descubrimiento de las minas de Zacatecas, Guanajuato, Pachuca y posteriormente San Luis Potosí. Tasco está en Guerrero, por ahí de las vecindades de Acapulco, y de Tasco se saca mucha plata. Y otros lugares. Gracias a la minería se fundaron pueblos, o sea, alrededor de las minas ya se empezaron a hacer lugares donde habitaban los trabajadores para no tener que moverse del mismo lugar, y por lo tanto se formaron ciudades, etcétera, etcétera. Y en base a las mismas minas también se empezaron a hacer caminos, carreteras para comunicar esos pueblos que eran tan importantes para la corona porque les daban el dinero. Entonces, además se da una gran explotación de yacimientos de oro y plata. Por otro lado, se descubre para el año de 1555 un sistema de beneficio para extraer la plata en menos tiempo y reducir los costos de producción, denominado beneficio de patio, que consistía en amalgamar dicho metal, la plata, con mercurio, que tiene el color casi igualito, pirita de cobre o hierro y sal común. Bueno, ese es un dato, no creo que vaya en el examen, pero debajo de la minería, ¿de qué otra forma sacaban dinero los españoles y cómo se aprovechaba el hecho de tener la colonia? Por medio de la agricultura. Además de la minería, la agricultura hizo que se enriquecieran los españoles. La agricultura se enriqueció con nuevas técnicas de cultivo que no tenían los aztecas, como el riego, el arado y los fertilizantes. Los indígenas antes cultivaban sus cosas en chinampas y lo hacían a su modo. Y todo esto de arar la tierra, de abrir los surquitos para que salieran las semillitas, eso trajo de Europa. Ahora, es muy importante, si llegan a preguntarte ¿qué se trajo de Europa a América, al Nuevo Mundo, que no conociéramos o que no tuviéramos en cuanto a agricultura? Aquí en México no conocíamos el trigo, no conocíamos el arroz, no conocíamos el café, no conocíamos las naranjas, las manzanas, las peras, el durazno, el higo, la caña de azúcar, y esto pues obviamente lo trajeron de Europa, y nosotros les exportamos a Europa cosas nuevas que ellos no conocían. Hasta la conquista de la Nueva España, Europa no conoció la papa, el cacao, el maíz, el jitomate y algunas frutas tropicales. Ahora, en tercer lugar, ¿qué otra actividad económica daba dinero a España, la colonia? La ganadería. La ganadería fue la base de la industria de la curtiduría. ¿Qué es la curtiduría o curtir pieles? Es el hecho de, o sea, tienes la piel del animal, de la vaca, del cerdo, y por un proceso de tratamiento de la misma piel, puedes sacar ropa. Puedes sacar cinturones, puedes sacar zapatos, y hoy en día puedes sacar chamarras y hasta puedes forrar los asientos de tu carro, ¿no? Pero en ese entonces eso no había, solo era, o sea, para ropa.
Además de esto, obviamente la ganadería provee carne, provee lácteos, provee queso, y además transporte. Tienes tu burrito, lo usas para cargar tus mercancías o para llevarte simplemente de un lugar a otro lugar. Ahora, antes de que llegaran los españoles a México, no conocíamos los caballos. Los caballos, las vacas y los cerdos nos los trajeron los europeos. Y aquí los empezamos a domesticar y aquí se reprodujeron ese tipo de ganado. Vacas, cerdos, ovejas también. Y ¿qué dije? Caballos, reses, carneros, ovejas y cerdos. Y nosotros, por otro lado, a España y a Europa en general de aquí sacaron los guajolotes, los pavos, pues. Penúltimo. La penúltima de las actividades económicas de donde sacaban los españoles dinero de aquí eran los denominados obrajes. ¿Qué es un obraje? Es un taller manufacturero. No es un taller donde se hacen artesanías, sino es como una... Bueno, estamos hablando de que estábamos en tiempo del Renacimiento. No existían las fábricas, pero es lo más parecido a las fábricas. En un taller grandote metían a varias personas y las ponían a trabajar haciendo ropa, haciendo ropa, artesanías, y válgame nada más, bueno, más que nada ropa, y almacenaban las materias primas en estos talleres con los que se hacían. Ahora, en los obrajes se empezó a usar una técnica un poco ventajosa de parte de los españoles, ¿no? Los indígenas no eran esclavos propiamente dicho, como los negros, porque se había considerado que los indígenas tenían alma y por tanto se les debía pagar, ¿no? A pesar de que los indígenas estaban en el estrato más bajo de la sociedad y eran los más oprimidos. ¿Cómo eran oprimidos en los obrajes? El dueño del taller les decía, bueno, te puedo pagar en dinero o te puedo pagar mejor con materia prima o con mercancías. Te pago con ropa o con lo que necesites que salga de aquí. Solo que lo que sale de aquí vale más que lo que tú me estás dando de trabajo. Entonces te doy esto, pero tú me lo vas a seguir pagando con trabajo. Y la persona necesita seguir teniendo su pago, ¿no? No solo la ropa, sino también la comida y todo eso. Pero se consideraba que el trabajo era inferior al valor de las cosas que se daban en los talleres de obrajes, de tal manera que los indígenas quedaban endeudados toda la vida y vivían para trabajar, para pagar sus deudas, mientras los españoles se les seguían dando y les seguían dando cosas que necesitaban para sobrevivir, pero que los hacían endeudarse. Eso fue el obraje, y además era un negocio sumamente lucrativo para los españoles, porque como les pagaban dentro de las mismas cosas que se hacían, no necesitaban darles dinero a los indígenas, ya les estaban pagando, y a su vez, por así decirlo, la mano de obra, la maquila, se volvió gratis para ellos. Y por último, ¿de dónde más se sacaba dinero? ¿Qué otra actividad económica tenía la Nueva España? El comercio. Se divide en comercio interior, o sea, cosas que se venden dentro de la colonia, dentro de México, dentro de la Nueva España, y comercio exterior, cosas que van fuera del país. El comercio interior no tuvo gran oportunidad, principalmente por el pésimo estado
de las vías de comunicación, o sea, los caminos y los puentes no estaban bien terminados en ese momento, a lo que se le sumaba la inseguridad, o sea, había bandoleros por todos lados, ¿no? Otro obstáculo fue el impuesto de la alcabala. Este impuesto de la alcabala todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver en cuanto a lo que se trataba de pago de impuestos. Pero la alcabala hacía que era una forma de enviar las mercancías dentro del país, y el hecho de andar transportando de un lugar para otro la mercancía hacía que subiera de precio. Pero bueno, eso ahorita lo vemos. Pagado tantas veces como cambiara de mano un producto, por lo que al llegar al consumidor final había elevado considerablemente su precio. Ahora, el comercio exterior, o sea, lo que se lleva de aquí para otros lados del mundo, estuvo sujeto a un monopolio. Un monopolio es una sola empresa, en este caso puede ser el mismo gobierno español, que hace las cosas y recibe todas las ganancias sin compartirla con nadie más, un grupo pequeño. Los puertos únicos, y esto es importante, solo había 2 puertos aquí en la Nueva España, en México, los cuales estaban autorizados para embarcar mercancías para que se fueran ya sea a un lado u otro lado del mundo. A ver, aquí tenemos el mapita, ¿no? El puerto principal era Veracruz. Este es el océano Atlántico. Era importante porque de aquí salía todo lo que se iba para España y para Europa y viceversa. Pero también los españoles autorizaron el puerto de Acapulco, y de Acapulco se comerciaba, o más bien se recibían cosas de países pequeños o colonias del Pacífico del Sur. Debajo de Japón hay un conjunto de islas chiquitas llamadas las Filipinas. Y aquí está México. Por Acapulco iba las cosas y llegaban a estas islas en Asia. Y de aquí se importaban sedas, cera y porcelana, pues para la vajilla, ¿no? Y en cambio, del otro puerto de Veracruz, de España, de allá recibíamos vinos, recibíamos aguardientes, aceite, tejidos, paños, que también son telas finas, ferretería, o sea, todo lo que fueran clavos, cemento, etcétera, etcétera, quincalla y mercería, todo lo que fueran botones y telas. Y ya, eso es todo lo que tiene que ver con las actividades económicas. ¿Cómo me hago del dinero? ¿Cómo lo organizo para mantener mi negocio dentro de la Nueva España, fuera de la Nueva España, en beneficio de España, en Europa? Ahora, vamos a ver un subtema muy importante dentro de la colonia. Ya hablamos que la hacienda es el organismo por el cual el gobierno recauda impuestos o gana dinero para obras públicas, para hacer dinero, para muchas otras cosas. En este caso se llamaba la Real Hacienda. Real porque pertenecía al Reino de España. Real Hacienda. Hoy en día tenemos la Secretaría de Hacienda, que hace lo mismo más o menos, pero en ese entonces el rey Carlos I y V de Austria tenía la Real Hacienda o Hacienda Pública, y sus principales fuentes de ingreso eran los impuestos. Pero, ¿qué tipos de impuestos cobraba España, el Reino de España?
Muchos de estos impuestos no se inventaron para la Nueva España, sino que se inventaron dentro del Reino de España para cobrarle a los españoles para la hacienda del rey. El número 1 se llama el quinto real. Quinto real es la quinta parte de la producción minera. La quinta parte de todos los metales preciosos que se sacaban, ya sea en España, ya sea en alguna de otras de sus colonias en Sudamérica o aquí en la Nueva España, la quinta parte de todo lo que se producía se iba para el tesoro del rey. Este impuesto fue establecido en 1504. Todavía México no había sido descubierto. Fue establecido para los españoles y el mismo sistema se trajo a la Nueva España. En segundo lugar, el segundo impuesto que se cobraba era el derecho de amonedación. Si aquí en la Nueva España quieres hacer nuevas monedas propias de la colonia, el rey de España te cobra un impuesto especial para que tú puedas tener tus propias monedas, además de las monedas que se hacían ya en España. Este impuesto fue cobrado a partir de 1536, unos poco más de 10 años después de la conquista, y fue por acuñación de moneda aquí. Número 3, la alcabala. Ahora sí, ¿qué es la alcabala o impuesto de venta? Se cobró desde el año 1571, o sea, 60 años después de la conquista, y se suprimió en 1897. O sea, México ya era independiente. Es más, México ya había sufrido la guerra contra Francia y todavía se seguía cobrando la alcabala. ¿Qué es la alcabala? Es yo quiero comerciar, yo quiero vender a algún lugar del país un producto que saqué de la Ciudad de México y lo quiero enviar a Guanajuato. Un costal de papas. Las papas en algún momento tienen que pasar por diversas manos, ¿no? Yo llego a cierto lugar de la Ciudad de México y hay otra persona se lo lleva fuera de aquí hasta su destino final, pero conforme van pasando de mano en mano las mercancías, se les va cobrando y cobrando y cobrando al final los servicios de transportación. Y para que el que vendió originalmente el costal de papas no se quede no le pierda, pues hace que el producto suba de precio dependiendo a dónde llegue. Ya para cuando llegó a su destino ya cuesta mucho más de lo que costaba en el lugar donde del lugar de donde salió, por las veces en que fue transportado por otras personas. Eso es la alcabala. Hoy en día se sigue haciendo, pero ya no tiene ese nombre. Tiene otro nombre en ventas que significa aumento de valor por la línea de abastecimiento o de los proveedores, pero bueno, esa es otra materia. ¿Qué otro impuesto cobraba el rey de España para sí? Y tiene un nombre muy difícil, lo voy a anotar aquí. Se llama almojarifazgo. 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 Espero que esto no te lo pregunte. Almojarifazgo. ¿Qué es esto? Es simplemente un impuesto aduanal que alcanzaba hasta un 15% del valor de la mercancía. ¿Qué es un impuesto aduanal?
llegan cosas de otros países que no sea España a México, a la Nueva España, y el rey les dice, ¿quieren vender sus productos aquí? No sé, a lo mejor de Sudamérica, de Norteamérica, de Portugal, de algún otro lugar de Europa. Les dice el rey, pues está bien, entren y comercien aquí, hagan sus negocios aquí, háganse más ricos, etcétera, etcétera, pero a cambio ustedes me tienen que pagar 15% del valor total de la mercancía, y entonces ya pueden hacer lo que quieran, ya pueden ir a vender, ya pueden ir a comprar, etcétera, etcétera. Eso es un impuesto aduanal. El día de hoy todavía se sigue usando, pero en ese entonces se llamaba almojarifazgo. Por último, ¿cuál era el último de los impuestos que hacía la corona española para sacar de aquí de México y también de España? El tributo. ¿Qué es el tributo? Son los impuestos normales que inclusive hasta el día de hoy se cobran. Hoy se cobra impuesto ¿por qué? Impuesto por la tenencia del carro, el predial, el ISR, etcétera, etcétera. ¿Qué es el impuesto? Pues es simplemente una parte de tus ganancias o de tus beneficios que tú recibes como trabajador y que se van para el gobierno, para que tengas luz, para que tengas agua, para que tengas todo eso. Eso existía en ese entonces, se llamaba tributo. Tributo. Impuesto personal al indio, al indígena, el cual podía hacerse en especie o en trabajo, o sea, no necesariamente lo daban con dinero, podían pagarlo trabajando. Posteriormente, en el siglo XVI, o sea, más adelante en los 1500, pero terminando los 1500, el indio prefirió pagarlo con dinero. O sea, ya no me hagan trabajar más para pagar mis impuestos, se los doy con dinero. Debía ser cubierto por indios o indias casados de 25 a 55 años de edad. Pero en el caso de ser solteros o viudos, se cobraba medio tributo, nada más la mitad. Si eras soltero o estabas viudo, pues el gobierno se ponía buena onda y nada más te cobraba la mitad de tu tributo. Los caciques y los gobernadores indígenas, o sea, los indios viejos, los ancianos, los representantes de la comunidad indígena, los indígenas que estuviesen mutilados, que les faltara alguna extremidad o cosas así, o que estuviesen enfermos, y también los que habían prestado servicios distinguidos a la corona, alguna cosa, no sé, se me ocurre, si una tribu de indígenas ayudó a Cortés a conquistar algún nuevo territorio en el norte, todos ellos, a los viejos, a los líderes indígenas, a los mutilados enfermos y los que prestaron servicios especiales a la corona, el rey no les cobraba impuestos. Estaban libres de pagar tributo o impuestos. Ahora, todos esos impuestos que cobraba la Real Hacienda, todo ese dinero que recolectaba el gobierno, ¿cómo se distribuía para la buena administración del país? Porque para administrar un país necesitas dinero. Bueno, se repartía de la siguiente manera. Un ejemplo. Si lo recaudado eran 10 millones de pesos de ingreso en un año, 3.5 millones de pesos se enviaban directamente a España. 3.5, poco más de el 30, no, del 3.5%. 3.5 millones de pesos se enviaban directamente a España. 2.25 millones de pesos se mandaban en calidad de ayuda a las demás colonias, porque, bueno, España no solo tenía como colonia la Nueva España, México.
en Sudamérica, Chile y Argentina eran una segunda colonia que tenía España, llamado el Río de la Plata. Y en el norte de África, justo al sur de España, por Marruecos, también tenían otras colonias los españoles. Y si en alguna manera les faltaba algo a esas colonias, fuera de la Nueva España, ya sea materias primas para construcción de algún edificio, comida, etcétera, etcétera, se mandaban esos 2.25 millones de aquí de México para ayudar a las demás colonias, para que las demás colonias siguieran produciendo dinero para el rey de España. Y solo 4.25 millones de pesos se quedaban en la Nueva España. Poquito menos de la mitad de todos los impuestos que se recaudaban se quedaban aquí para pagarles a los trabajadores de España, los administradores, los trabajadores, se les pagaba a los indígenas, a los criollos, a la gente que gobernaba las diversas provincias, etcétera, etcétera. Y muy importante también para pagarle al ejército, a los soldados españoles que hacían su labor aquí dentro de México, se les tenía que pagar un salario y de eso eso se salía de los impuestos que se pagaban. Bueno, la Real Hacienda, que se encargaba de cobrar el tributo, es el primero y más importante de las instituciones que puso el rey de España para ganar dinero. Sin embargo, también existieron otras instituciones, otros organismos. La Casa de Contratación. La Casa de Contratación. ¿Qué es la Casa de Contratación? Es un organismo que también se fundó para España, pero que se implementó también en las colonias. Se fundó en Sevilla, en España, en 1503, antes de que se fundara México. Y siguió manteniéndose en España hasta 1772, ya 100 aproximadamente, 100 y cachito años antes de que fuéramos independientes. Pero ¿qué es la Casa de Contratación? Tuvo como función principal la administración de comercio en América, o sea, la que regulaba cómo se intercambiaban las mercancías y cómo se ganaban el dinero y qué impuestos se cobraban dentro y fuera del territorio, ¿verdad? Y también fungió como oficina de emigración, depósito de comercio y escuela náutica. O sea que la Casa de Contratación hace lo mismo que la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si algún extranjero se quería venir a vivir acá a la Nueva España, tenía que ir a la Casa de Contratación a poner en orden sus papeles para que le pongan su casita. Y además la Casa de Contratación era escuela para que aprendieses a navegar, para que fueses marinero y eventualmente capitán. Eso sea la Casa de Contratación. Y por último, en la segunda mitad del siglo XVII, más allá de 1550 y tantos, se había formado ya en la Ciudad de México una poderosa clase de comerciantes mayoristas, importadores y exportadores, por lo que decidieron establecer un consulado o gremio. ¿Qué es un gremio? Es un grupito de personas que entre sí cuidan sus propios intereses monetarios que reciben de comerciar. ¿Se entendió? El gremio dispuso de tribunales para juzgar y dar solución a los pleitos entre comerciales. No, pues que me hicieron tranza porque se llevaron mi mercancía y me llegó maltratada, no me la quisieron pagar, etcétera, etcétera.
Todo eso lo hacía el gremio. El gremio. El consulado o gremio fue fundado en 1592, ya unos 70 y tantos años después de la conquista, bajo el título de Universidad de los Mercaderes de la Ciudad de México en la Nueva España y sus provincias. Es un nombre muy grande para un gremio, tú ubícalo solo como el gremio. A este gremio solo podían pertenecer los hombres de negocios y mercaderes casados o viudos de más de 25 años de edad, además que tuvieran casa en la Ciudad de México, y su política central fue defender los intereses de los grandes comerciantes y tener el máximo control sobre las provincias de la Nueva España. Esas son las instituciones del gobierno español para